Bueno, iniciaremos ahora a la explicación de las integrales inmediatas exponenciales, las cuales tienen para su desarrollo dos fórmulas. La que vamos a utilizar es la número 1, ¿verdad? Donde el resultado de una función exponencial va a ser la integración de la función exponencial más su constante respectiva. Vamos a ver unos ejemplos sencillos. Primer ejemplo tenemos e a la 3x con su respectivo diferencial en x. Entonces, el procedimiento es sencillo. Vamos a sacar primeramente el coeficiente de nuestra función fuera del integrando. El coeficiente, pues como no tiene número, es imaginario, pero es la unidad. Entonces va a ser 1 integrando por la derivada de esta función que está como exponente. La derivada de 3x es 3 por su función exponencial elevado a su exponente respectivo más su constante. ¿Ok? Entonces, el 3, que fue la derivada de nuestro exponente de la función, va a pasar como denominador del 1. Nos va a quedar 1 sobre 3 por nuestra función exponencial a la 3x más su respectiva constante. Como no tenemos aquí división exacta, ya nomás nos queda ese resultado. Entonces, esta es la antiderivada de esta función exponencial. Vamos con el ejemplo número 2. Hacemos el mismo procedimiento. Sacamos el coeficiente de nuestra función fuera del integrando. Es 2. Entonces nos va a quedar 2 integrando por la derivada de este exponente, que es la función en este caso, ¿sí? Sería 4 por 8, 32 x a la séptima potencia por nuestra función que es e a la 4x octava más su respectiva constante. No termina aquí. El 32 va a pasar como denominador del 2. Nos va a quedar 2 sobre 32 por nuestra función exponencial con su exponente respectivo. Aquí se pierde la x y su exponente también, más su respectiva constante. Revisamos la fracción. Aquí tenemos mitad y mitad. Entonces nuestro resultado va a quedar mitad de 2, 1 y mitad de 32, 16. Va a quedar un 16avo de nuestra función exponencial más su respectiva constante. Y este es la antiderivada de esta función exponencial. Otro ejemplo diferente. Tenemos ahora una fracción. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de esta función? Va a ser un quinto. Entonces va a ser un quinto integrando de nuestra función exponencial, pero la derivada de su exponente 5x es 5 por nuestra función exponencial a la 5x más su respectiva constante. El 5 pasa como un factor que va a multiplicar al denominador. Entonces nos va a quedar aquí igual a 1 sobre 5 por 5 de nuestra función exponencial a la 5x más su respectiva constante. ¿Cuál sería el resultado? Entonces sería 5 por 5, 25. Nos va a quedar un 25avo de nuestra función exponencial a la 5x más su respectiva constante. Y esta es la antiderivada de esta función exponencial. Vamos ahora con otro diferente. Tenemos aquí la suma de dos términos, pero que forman un binomio al cuadrado. Entonces, primero vamos a desarrollar el binomio. Y la regla nos dice que es el primer término, que es e a la 2x elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es e a la 2x, por el segundo, que es 5, y más el segundo término, que es 5, al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría este binomio? Entonces va a ser a e a la 2x a la segunda potencia, nos va a quedar e a la 4x más 2 por 5 nos da 10. 10 por su función exponencial a la 2x y más 5 al cuadrado nos da 25.
Si vemos, son tres términos, cada uno de ellos va a formar una integral. Entonces vamos a anteponerle, ¿sí?, lo que es el integrando y su diferencial, el integrando y su diferencial, y el integrando y su diferencial. Entonces vamos a hacer por partes cada una de estas integrales. Lo haremos. Tenemos la primera, que es e a la 4x dx. Va a ser igual. Sacamos el coeficiente, que es 1. Integrando, la derivada de su exponente es 4 por nuestra función exponencial a la 4x más su constante. El 4 pasa como denominador, entonces nos va a quedar un cuarto de nuestra función exponencial más su respectiva constante. Tenemos ya un término resuelto. Vamos con el segundo, que es 10 a la 2x dx. Sacamos el coeficiente, entonces 10 integrando, la derivada de 2x es 2 por nuestra función exponencial a la 2x más su constante. El 2 pasa como denominador del 10, nos va a quedar igual a 10 sobre 2 de nuestra función exponencial a la 2x más su constante. Esto se reduce al resultado siguiente, 10 entre 2 nos da a 5, entonces nos va a quedar 5 de nuestra función exponencial más su constante. Y aquí tenemos otro resultado. Finalmente, la integral de una función cuando tenemos una constante vale x. Entonces, sería 25 de x, esto es igual a x. Vamos a reunir los tres términos para formar nuestro resultado, que sería, el primero sería un cuarto de nuestra función exponencial, que es e a la 4x, más el segundo resultado es 5 e a la 2x, y el tercero, que es más x más su respectiva constante. Y esta sería la antiderivada de esta integral exponencial, que no es más que un binomio elevado al cuadrado.